Bienvenidísimo corazón que estás del otro lado, escuchándonos, viéndonos. Qué rico poder compartir esta mañana soleada contigo Ujú. en este nuestro podcast. Tu medicina no se sostiene sola. Este episodio se llama Más allá de la intuición, diseña tu metodología, porque sin metodología no hay absolutamente nada que se pueda sostener. Aquí Amaris de Amaris Portal Creativo con Francesca de Bodichita Center. Qué delicia estar juntas hoy charlando de este tema, me encanta. A mí también me encanta, soy fan de este podcast. Yo también, ya, fan número uno de este espacio. Bueno, veníamos hablando en el podcast anterior, en el episodio anterior de este podcast, acerca de cómo nuestra medicina es única, como no hay alguien que pueda compartir las mismas herramientas que tú caminas de la misma forma en la que tú lo haces. Si bien tú hayas estudiado las mismas herramientas que muchas otras personas, ya sean registros akáshicos, ya sea caminar con una medicina, como puede ser el cacao, el caso de mis estudiantes, como puede ser la astrología, ¿no? Tantas herramientas, al final de cuentas, solo tú vas a compartir esa herramienta en particular de esa manera y a ese público, a esas personas específicas. ¿Por qué? Porque solo tú has atravesado por ciertos hitos en tu vida que te han compuesto de una cierta manera. Y uno de esos hitos muy importantes y fundamentales para que desde ya vayamos entrando en materia y vayamos como dándole cuerpo a esto es esa herida profunda, original, primigenia, como ahí donde te duele, ahí donde constantemente estás diciendo, pero si yo ya había trabajado esto, pero si yo ya lo había resuelto en una ceremonia de yagé, en una ceremonia de cacao, fui a 70 terapias y esto me sigue doliendo, porque esta herida de la que te estoy hablando es como el core, ¿no? Como el centro, el fulcro de tu experiencia de vida humana aquí en la Tierra. Todos tenemos una, no para todos es la misma, cada uno tiene como su herida y cada uno vivió un matiz diferente de esta herida. Entonces, me encantaría, Franchi, que comenzáramos a partir de ahí y que nos contaras un poquito, porque siento que la experiencia personal realmente nos permite entender mucho mejor, ¿no? Y nos desglosa los términos que a veces son súper abstractos. ¿Cómo fue para ti descubrir cuál es esa herida en ti? Y si sientes que hubo como algún momento crucial para transformarla. Ujú. Uf, me encanta esta pregunta. O sea, empezamos de una así profundo. Fuerte, fuerte. Bueno, quisiera comentar algo antes de contar la historia y es que me puse a mirar qué significaba etimológicamente metodología. Y Mm, pues bueno, si dividimos como la palabra en su raíz. Está una primera parte que es esta posibilidad de ir más allá de algo. Y odos, que significa camino. Entonces, como metodología básicamente explica o describe el camino para ir más allá de algo o un camino hacia la meta. Entonces, quería empezar por ahí para responder tu pregunta, porque me gusta ver que esta propuesta que estamos haciendo tú y yo de hay que tomarte en serio, tienes que tener un método, tienes que estructurarte, no solo es porque es, digamos, la herramienta que posibilita algo, sino que también es lo que permite ir más allá de algo. Por ejemplo, más allá de una herida, más allá de un dolor, porque nos podemos quedar en el dolor y, por supuesto, todos tenemos algo siempre que nos duele. Y eso no significa que no se le dé su lugar y que se desestime, pero también podemos ir más allá de eso. Entonces, ¿cómo me di cuenta o en qué momento me di cuenta de alguna herida que haya influido en mi camino? Hay varias, ¿no? Pero una importante es, si yo me pongo a pensar en la tarea que les dejamos como en pensar en qué
herida viene de un no reconocimiento de nuestros padres o de esta situación más bien como originaria del hogar. Me viene mucho el hecho de ser diferente, ¿sí? Digamos que en mi casa yo siempre fui esta persona que no hacía las cosas solo porque mis papás me dijeran, ¿no? Vengo de una crianza en la que los papás son los que dicen porque sí, ¿no? Además tuve un padre que es, ya lo mencioné, o sea, mi bastón en mi vida, es un ser que marca mucho mi camino y que es mi inspiración. Pero en su momento nuestra relación fue muy dura porque él era mucho mayor, o sea, la edad que él tenía era la edad que tenían los abuelos de mis compañeros. Era bastante mayor, o sea, una generación o dos generaciones más de lo común. Entonces él venía con una estructura, una crianza muy autoritaria, o sea, del padre es el padre y se sienta en la silla principal de la mesa y lo que el padre dice es la autoridad y si yo digo es tal, no puedes tener novio, no puedes, tienes que ir a misa obligatoriamente, me obligaba, ¿no? Entonces y además pues yo nací como muy, con una personalidad un poco desbordada, hay que decirlo también, o sea, como con muchas ganas de experimentar cosas y muy crítica, muy como que no es que yo sea desobediente porque sí, pero yo no soy tienes que hacer esto porque sí y yo lo digo. Es como, bueno, explícame por qué. Entonces, un poco, sí viví esta experiencia de como ser la que cuestionaba y esto muy mal visto, no seas imprudente, esas cosas no se dicen, no hay que hablar ciertas cosas. Y también como sí, como de no solo de cuestionar, sino de hablar ciertas cosas que en ese momento pues a mí me dijeron como, esto no se habla en público, ¿no? O sea, como un poco esta crianza de las cosas, la ropa sucia se lava en casa. Entonces yo siento que obviamente esto marca mucho mi camino, es digamos, una herida de este no reconocimiento que luego yo me doy cuenta hace parte es un valor invaluable en mi camino, porque lo que en principio yo vivo como algo no permitido, no agradado, en un contexto en el que yo ahora entiendo, pues ellos fueron criados de otra manera y no tenían otras herramientas. Luego se volvió como mi pilar de vida y lo que me permitió a mí encontrar las herramientas que yo ahora comparto y sirvo. Y es este hecho de cuestionar. No, no se deben hacer las cosas solo porque sí, ¿no? O sea, en mi casa entonces yo digo algo y si tú me contradices, entonces tú ya me estás contradiciendo a mí, a mi ser, ¿no? Entonces ya esto es una discusión y acaba en pelea. Así me crié yo, ¿no? Entonces, para mí fue todo un trabajo como de darme cuenta que cuestionar no necesariamente es atacar la otra parte, no necesariamente es que tú no quieras incluso poder ser parte de eso, pero necesitas entender cómo funcionan las cosas, yo necesitaba entender que habían otros caminos para hacer las cosas y yo estaba buscando otras fuentes de información, otras estructuras que guiaran mi vida. Entonces, ahora yo veo que eso es parte de lo que yo hago, porque justamente yo lo que hago, por ejemplo, en consultas, es ayudarle a las personas a tener otra perspectiva de su realidad, es darle la posibilidad de ver que hay otros caminos posibles, que si hay cosas con las que tú no estás de acuerdo, no tienes que someterte necesariamente a ellas y puedes, uno, o mirar cómo evaluarlas o dos, transformarlas, si es algo que depende de ti y es algo que está pues ligado como algo que tienes que transformar. Entonces, me gusta y lo conecto con esta idea del método porque, claro, al principio el quedarse en el dolor de, bueno, yo no tuve ese lugar en mi casa, siempre fui la diferente, como que mi voz en mi hogar no era una voz que tuviera voto, digamos, no tenía como reconocimiento. Pues seguramente si me hubiera quedado ahí, pues no sé en qué estaría yo. Realmente no sé en qué estaría. Y yo ahora no solo siento que lo transformé en ese sentido de darme cuenta que no era una cosa, no es culpa de mis papás porque yo tenía que vivir esto. Tiene un lugar también dentro de la familia, ¿no? Así no sea consciente, así no sea evidente. Y pues nada, yo no sé si yo elegí o me tocó ser ese eslabón diferente para traer diferencia,
Pero no solo en mi familia fue útil, sino que en el ejercicio de mi carrera es súper importante. Yo siento que desde ahí pues las personas pueden transformar mucho sus vidas y pues eso me llevó a no dedicarme a una carrera convencional, sino a la astrología, que es pues mi pasión. No sé tú cómo lo sientes, cómo ves esto en tu vida. Qué hermoso. Me encanta esto que traes, porque muchas veces gran parte de lo que consiste la terapia para mí es bajarnos de supuestos que tenemos en nuestra cabeza, Ujú, ¿no? O sea, tenemos todos una narrativa interna que creemos que es muy sólida, que creemos que es inamovible. Y creo que gran parte del poder del espacio terapéutico es decir, ¿estás seguro? ¿Qué tal que haya otros rumbos? ¿Qué tal que haya otras posibilidades? Todo eso que tú crees que es imposible, es posible. ujú, Y desde toda mi tierra, quiero decirte a ti, corazón, que nos están escuchando, es posible, solo que requiere trabajo. Hay un tiempo que hay que colmar entre el deseo o, no sé, sembrar una semilla de manifestación, lo que sea, o la terapia, y el cumplimiento o el florecimiento de eso. Entonces, a veces somos muy impacientes y decimos como que queremos ya haber florecido esa realidad sin haber atravesado por el proceso alquímico de pasar de la herida al servicio de esa temática de nuestra carta o de esa temática álmica que traemos, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a transformar la narrativa y a decir, uy, si hay otros caminos posibles, uy, espérate, observo esto que hay acá y me doy el tiempo, el permiso y el honor de recorrer este camino para luego llegar a ese otro punto donde veo la vida desde otra perspectiva y pongo eso al servicio del mundo, como lo que decía Franchino, como ya no es un peso, sino que es una canasta llena de abundancia que yo traigo para compartir con la gente y que la gente se va de la consulta como, wow, Francesca me hizo ver la realidad de mi vida con otros ojos. Y siento que eso es lo que tenemos que aspirar, ¿no? Como terapeutas, que podamos ayudar a las personas a contarse narrativas más posibilitantes, más nutritivas. Y yo lo he visto en mi camino personalmente con el hecho de que en mi casa yo realmente me crié fundamentalmente con mi mamá porque mis papás se separaron cuando yo tenía meses de nacida. Em, de hecho, creo que mi mamá no había terminado no había terminado el periodo de dieta del posparto. O sea, como en esos 40 días mis papás se separaron y entonces yo siempre me crié con mi mamá. Mi papá era como el clásico papá de fin de semana, em, a veces. A veces cuando aparecía mi papito. Pero, pero cuando estaba, digamos, en mi realidad cotidiana, que era con mi mamá era muy también como de estas cosas no se hablan. No se muestra en público que tenemos rabia, frustración, tristeza, malestar, lo que sea. Y recuerdo mucho que, bueno, yo tuve una relación con mi mamá muy confrontativa, porque yo también siempre fui muy ¿y por qué? No, ¿y por qué? Y entonces, mucho. Y recuerdo especialmente en la adolescencia que, no sé, salíamos de la casa, nosotros vivíamos en un conjunto, salíamos de la casa y yo decía, como pues estamos hablando de esto, pues sigamos hablando, ¿no? O sea, no es como que entré en el ascensor y pues botón de off, ya no siento nada. Sigo sintiendo tristeza, sigo sintiendo rabia, sigo sintiendo frustración y vamos a solucionarlo y vamos a ir al fondo de esto. Y me va así, ¿qué te pasa? No llores, la gente te está mirando. Y yo como, el ¿qué me pellizco. pasa? No me importa. No, como desde toda esa rebeldía y desde esa rabia que sentimos a veces en la adolescencia, ¿no? Y, y mi mamá siempre como me ha hecho notar el hecho de que eh, me gusta ir a lo profundo, pero desde su narrativa es, claro, como te gusta meter el dedo en la llaga, Mm. tú no eres feliz si no estás ahí metiendo el dedo. Como una vez me dijo también algo que se me quedó grabado, te regocijas en el dolor. Entonces yo crecí preguntándome como, ¿será que me quiero comer este cuento? O sea, ¿será que yo quiero asumir estas palabras como mi realidad?
Y por un tiempo sí, o sea, por un tiempo yo decía, yo sentía que mi forma de amar era, era dolorosa para el otro, porque como yo siempre voy a lo profundo, yo siempre quiero Ujú. meter el dedo en la llaga, entonces yo sentía que mi manera de amar era un lastre para la otra persona, ¿no? Y eso me hizo vivir por mucho tiempo como con ese dolor de sentir que estaba mal hecha. O sea, Dios usó el molde peor, el que estaba roto, el que habían pisoteado y me metió ahí. Y esta sensación de estar mal hechos, yo siento que tiene como un regalo muy profundo, ¿no? Esta sensación de ser los diferentes, de ser como los raros, tiene algo muy, muy bello y es que sí somos diferentes porque vinimos a hacer una transformación muy profunda en nuestro linaje y nuestro linaje no reconoce esa Ujú. frecuencia que traemos. Dice como, uy, ¿cómo así que este no se comporta igual? ¿Cómo así que este está así como todo rarito? Pero es que los raritos venimos a decir, hey, hay otras narrativas, hay que meter el dedo en la llaga. Y hubo un momento en el cual yo comencé a asumir que ese es un superpoder que tengo, el de meter el dedo en la llaga. Y hablo mucho de esto también a veces en la senda del jaguar, y es el hecho de que hay que meter el dedo en la llaga hasta que salga todo el pus, Ujú. porque si no la herida no va a cicatrizar y vamos a sentir que medio se cerró, pero sigue inflamada. Entonces apenas alguien la toca, uy, salto del dolor. Entonces hay que construir la habilidad de meter el dedo en la llaga. Hay que meterse el dedo a uno mismo en la llaga, o sea, uno tiene que hacerlo con uno mismo. O sea, si no haces eso, no te puedes convertir en un buen terapeuta. Tú tienes que tener la disciplina de decir, tengo este tema, me está doliendo profundamente, voy a ceremonia, voy a terapia, hago mi trabajo juiciosa, a conciencia, hasta que esto no tenga una resolución, porque no podemos estar mm, acompañando a otros eh, estando cojos nosotros mismos, Ujú. ¿sí? O si no ese andar, pues se va a volver en un martirio para todos nosotros, para mí y para las personas a las que acompaño, porque vamos a terminar es arrastrándonos, ¿no? Un poco como estos peregrinajes, así como de subir de rodillas y no, se vuelve así como cuando podemos perfectamente disfrutarnos el viaje en la montaña. Es un camino cuesta arriba, no es fácil, pero podemos disfrutarlo, podemos llenar nuestros pulmones de aire limpio, ver los animales, los pájaros, ver el paisaje, comenzar a decir, uy, allá estaba yo. Y este es el camino que he recorrido y ya voy por acá. Me falta, pero voy bien, Ujú. ¿no? Entonces, no es fácil, requiere una disciplina y requiere elaborar esta habilidad, siento yo, y que es algo que yo siento que por suerte yo tengo este superpoder que lo sufrí al comienzo, pero me lo trabajé mucho para ahora poderlo habitar desde este lugar y decir, yo sé que esto está al servicio de las personas que acompaño y que por algo soy buena terapeuta. Soy buena terapeuta ¿por qué? Porque tú conmigo puedes hablar de toda la mierda de la cual no puedes hablar con otra gente, porque yo no me asusto con eso, porque Ujú. yo también lo atravesé, porque yo también lo viví y lo podemos desglosar, ¿sí? Y podemos decir como, ok, vamos paso a paso, esta es tu herida, escarbemos un poquito más. ¿Qué hay ahí abajo? Uy, salió pus. Bien. No me voy a asquear, voy a decir, bien, excelente, ¿no? Entonces, ha sido como un viaje, un proceso, el de poder darme cuenta de que no estoy mal diseñada, de que mi manera de amar no hiere al otro por mi deseo de profundidad, de autoindagación, Ujú. que obviamente también esta autoindagación exige que el otro también esté en ese lugar. De una u otra manera, por reflejo, la otra persona dice como, uy, a mí también me corresponde lo mío. ¿No? Entonces, claro, yo me espero eso de mis pacientes también, me espero ese compromiso con la autoindagación, con ese camino de reconocimiento propio, de estudio propio, y es algo que a mí me ha parecido muy bello porque siento que me ha permitido aceptar y validar ese stellium en Capri del que hablábamos en el episodio anterior, con el que yo antes me peleaba muchísimo.
y Ujú, ahora lo valido porque es como que yo asumo este nivel de responsabilidad, este nivel de trabajo interno, obviamente lo espero en mis relaciones. Y me encanta y me fascina en mis relaciones la capacidad de lidiar con el conflicto. Porque el conflicto, adivina qué, va a aparecer siempre. O sea, contigo misma, hay días en los que uno no se aguanta a uno mismo y también en los vínculos externos. Y yo tengo que tener la capacidad de sentarme a escuchar eso y organizarlo y darle un lugar y limpiar la herida, ¿no? Entonces, he venido haciendo las paces con eso realmente a través de mi propio proceso. O sea, de ver lo que me ha traído a mí, de ver el oro que me ha dejado a mí. Y quiero mostrar una de las cartas que saqué para este episodio y eso tiene mucho que ver con este episodio porque es como jugar en la estructura. Fluir, sí, pero el río fluye en su cauce. O sea, hay que tener un camino, una estructura. Entonces, saqué estas cartas para jugar dentro, en el marco de la estructura de lo que teníamos preparado para este encuentro. Entonces, esta carta que quiero mostrar es el ermitaño, que habla justamente de este camino de autoindagación, de ir muy adentro, de caminar en la oscuridad, ¿sí? De aprender a sostenerse uno en medio de esa soledad también, porque la sanación es un camino solitario a veces, en el sentido de que eh, nadie va a entender mi dolor, nadie va a entender cómo se siente ser yo, nadie, nadie puede entender eso, nadie puede ver el mundo como tú lo ves. Lo que sí es que se hace más liviano cuando te habilitas a hacerlo junto a otras personas. No van a entenderte plenamente, o sea, eso hay que tenerlo claro, pero sí van a poder acompañarte y van a poder decirte desde su lugar cómo se siente. Y eso va a nutrir tu camino. Entonces, ese ha sido un poco como mi camino alquímico, ¿no? De transformar esta herida como desde un espacio de autoflagelación a un espacio de usar esas cuerdas no para lastimarme, sino para tender puentes con el otro. ¿No? Tender puentes y también explicarle a mis vínculos, por ejemplo, a mi madre, como, oye, yo hago esto porque me interesa este vínculo, porque nos amo, porque te amo a ti, me amo a mí, y es por eso que quiero meter el dedo en la llaga, porque quiero que estemos bien y que el conflicto se resuelva. Si el conflicto permanece ahí, pues no va a haber resolución, ¿no? Y hablando de este arquetipo del ermitaño, que tiene, quiero que veamos un momento como los elementos, ¿no? Tiene como esta capa que funge como una especie de cueva, ¿no? Donde él se mete, se acobija, se esconde también a veces del ruido del mundo. Tiene esta lucecita y tiene un bastón, ¿no? Es una figura muy sobria, nada está en exceso, solo está lo indispensable. Y uno de los elementos de los que me gustaría que habláramos es de este báculo, de este bastón de poder, porque, como estaba diciendo, no podemos andar cojos y ser guía para otros, ¿no? Tenemos que tener un bastón y tenemos que tener una postura recta, o sea, fijémonos en esta imagen cómo tiene la espalda recta. Este bastón, que es nuestra columna vertebral, está recto, está bien plantado en la tierra. Entonces yo creo que el siguiente paso después como del reconocimiento de ese don que parte de la herida es, eh, es el bastón, ¿no? Y es algo, es un tema que nos ha convocado con Franchi, que nos fascina y que nos acomuna, y es esto del amor a la estructura, del amor a lo saturnal, del amor al maestro que es, la maestra que es, esta energía capricorniana, saturnal, que nos exige una estructura, ¿no? Un bastón. O sea, yo creo que nos imaginemos que este bastón originalmente fue serpiente. Con una serpiente yo no puedo andar, ¿no?
representa la sabiduría, representa la conexión con la tierra, representa la medicina, representa un montón de cosas de las que pronto les hablaremos en un espacio que tenemos diseñado para esto, para poder compartir la profundidad de este símbolo, pero hasta que no se convierte, hasta que no se estructura, hasta que no se cristaliza esa serpiente en una estructura rígida, este hombre, esta mujer, este ermitaño o ermitaña no va a poder caminar firmemente por la tierra con esa sabiduría que ha venido acumulando en ese proceso alquímico de pasar de la herida al reconocimiento. Entonces, me encantaría, Franchi, que nos contaras un poquito cómo fue ese momento de transformar la serpiente en báculo, en bastón de poder para ti. ¿Cuál fue ese momento en el cual creaste una metodología propia o una metodología conjunta con tu esposo en Bodhicitta Center? ¿Cómo fue que se dieron cuenta de que había necesidad de crear una metodología y cómo la encontraron también? Porque no es fácil a veces, como que uno dice, lo necesito, pero ¿cómo? Por dónde empiezo, no? Ujú. Bueno, me encanta esta, qué bueno que salió esa carta del ermitaño. No crean que la buscamos para ponerla y explicarles, fue la carta que le salió a Amanda al inicial, pero está súper precisa con todo lo que les estamos acá hablando. Bueno, este capítulo se va a llamar Más allá de la intuición, crea tu metodología, pero también lo podríamos llamar Más allá de la herida, crea tu metodología, con esta idea de el método es el que te permite llegar a la meta y es lo que te permite ir más allá. Entonces, les habíamos puesto esta tarea como de revisar qué herida tenían del no reconocimiento en la infancia, porque para este podcast también tenemos una estructura y no es de gratis. Yo diría que la metodología parte, si yo lo resumiera en tres principios, diría que para tú crear una metodología necesitas primero reconocer tu historia de vida. En tu historia de vida hay muchos elementos que son los que te van a permitir crear una metodología y ya les cuento los míos. El segundo diría que es el autoconocimiento, por eso el primer episodio hablamos de nuestra historia, sería reconocer nuestra historia. El segundo episodio es el autoconocimiento, cuál es tu anatomía de tu servicio, porque reconocerte, como lo hablamos en el episodio pasado, también te da indicios de, bueno, esta particularidad mía es lo que me permite entender cuál es mi medicina, hacia dónde dirigirla, qué es lo que la diferencia de los demás y por qué vale la pena seguir. Y la tercera que diría yo es la práctica y la experiencia, porque, y por eso yo en el primer episodio decía como yo estoy muy afín a la idea de que al principio adquieras práctica, quizás no cobrando tanto, quizás con trueques, etcétera, porque sí es necesario adquirir una práctica antes, que sea este sustento, este bagaje que te permite entender cuál es tu metodología. Entonces, en este sentido, mm, yo empiezo a entender o empiezo a comprender mi método, primero como historia de vida. El primer punto que les menciono es parte de la estructura del método. Y es que en la crisis vocacional que les cuento en el primer episodio, en el que digo, bueno, ya no me quiero dedicar a la antropología, estoy buscando, me interesa la astrología y demás, yo acudo a una astróloga, también bastante conocida en Bogotá. Y pues a mí esta consulta, la verdad, no me gustó, debo decirlo, porque fue, bueno, es un precio altísimo y realmente son 20 minutos de consulta. Y ella lo que me dice es, tú vas a encontrar la forma de combinar lo que estudiaste con una nueva cosa. Esa fue la consulta. Y por ahí me dijo tres cosas más como de otro tema que yo salí como, bueno, no, pues como que si hay algo, la astrología me sigue interesando. O sea, yo salí decepcionada no de la astrología como del astrólogo. Entonces ahí empezó un primer tema que a mí me empezó a marcar cuál era el método que yo quería. Y es ahora ya con el lenguaje astrológico más explorado. Yo digo, esta mujer me hubiera podido decir cosas mucho más específicas. Yo sé que en ese momento ella me estaba hablando de mi medio cielo, que es la casa 10 que en la carta de toda persona habla de la profesión, de la vocación, de las actividades que te pueden dar reconocimiento, que te pueden dar credibilidad. em,
Y sí, básicamente habla como de la capacidad de negocios, porque también representa los negocios y representa tu vocación para reducirlo. Entonces, yo tengo ahí el signo de Acuario, que está, Acuario representa, entre otras cosas, la astrología. Representa también la antropología que yo estudié, la investigación. Yo me formé en antropología social con énfasis en investigación. En astrología también soy investigadora. Entonces, yo digo, ella me pudo haber dicho mucho más específico, como, oye, explora, también representa, por ejemplo, la tecnología. Entonces, me hubiera podido decir, ¿por qué no exploras la astrología? O métete a estudiar algo de tecnología, o métete a investigar, ¿no? O sea, ella sí pudo haberme dicho algo más concreto que tú vas a encontrar la forma de combinar lo que estudiaste con algo nuevo. Pues, o sea a mí me dejó igual de perdida realmente. Entonces, esta historia a mí me marcó mucho porque de ahí empezó un interés de yo querer ser mucho más específica en la forma de ayudar a las personas. ¿Sí? En mis consultas yo trato de hacer eso. Si viene alguien con, va a empezar su camino vocacional o está cambiando de carrera y pide una asesoría vocacional, yo quiero que salga con respuestas claras, y no me gusta algo así vago. No me gusta que salga, o sea, no quiero que salga más confundida. Entonces, esta historia marca un primer pilar del método que empezamos a construir, que ya lo defino bien, y una segunda experiencia que hace parte de mi historia de vida es que, bueno, también parte de mi camino surge con temas médicos, temas, sí, de salud de enfermedad, que es otro tema que me fascina. Entonces yo tengo muchas historias de ir al médico, procesos muy largos, etcétera. Y en estas historias lo que me pasaba es que daba con médicos supremamente arrogantes, que en toda la consulta, que era una consulta que te la demoraban 6 meses, uno esperando 6 meses la consulta, y llegaba y el tipo este estaba en el celular, toda la consulta. Y atendiendo llamadas y no me miraba a la cara y me ha pasado varias veces. Aún ahora me pasa, no es algo que no me pase. Y esto a mí también me llenaba de enojo. Yo decía, o sea, es que son temas serios, o sea, ¿cómo así que el tema de la salud o puede que para ellos, no sé, una cirugía sea la quinta del día, ¿no? Pero tú como consultante que vas, es tu tema de salud, o sea, tú vas con tu dolor, llevo 10 años tratando de solucionar esto, para mí no es cualquier cosa, o sea, al menos mírame a los ojos, regálame tiempo, o sea, respeta mi ser, ¿no? O sea, comprométete. Para mí eso fue, ha marcado mucho, mucho el tema de cómo veo el servicio y cómo espero que me atiendan y cómo yo quiero atender a una persona. Entonces, estas dos historias principalmente me llevaron a tener muy claro que yo quería una metodología que ofreciera tiempo. O sea, aparte de las respuestas o de la ayuda que yo pudiera dar, yo sé, porque lo he sentido, que el tiempo es fundamental para un proceso, para un tema de servicio. O sea, la disposición de tener la disposición de escuchar a la otra persona, sí, de entregarte, de saber que es un espacio atendido, seguro, en el que la otra persona se sienta que lo están respetando, que lo están viendo, que lo están escuchando. Hay veces que solo eso ya es la sanación o la medicina para alguien. Entonces ahí yo dije, bueno, no, mis consultas yo no quiero que sean de ninguna manera que generen esta sensación de que es una cosa express, de que es una cosa rápida, de que es una cosa, ¿cómo se dice? Cuando, digamos, industrialmente sacas muchas cosas. Em, en masa. En masa, sí, sí. Yo dije, no, yo quiero que la persona que venga a mi consulta sienta y sepa que esto es un espacio exclusivo para ella, no es en masa, yo no estoy haciendo muchas consultas ese mismo día, me dedico a investigar qué es lo que la persona necesita y qué es lo mejor que yo le puedo brindar. Entonces, eso sumado al segundo elemento, que es el autoconocimiento, ¿no? Yo ya en el episodio anterior les comenté, pues yo ya me conozco, entonces yo ya sé cuáles son también mis posibilidades, mis gustos, mis habilidades. Entonces, eso complementó como los ingredientes de cómo construía un método, ¿no? Entonces, tengo mucha tierra, entonces dije, bueno, necesito cosas que tengan que ver con la materia, con la realidad, cosas que sean concretas. Yo quiero que las personas acá salgan.
sí, habrán cosas que no es como que yo les diga específicamente es esto y esto y esto, pero no va a ser algo vago como tú vas a encontrar cómo mezclar lo que ya hiciste con lo otro. No, yo doy propuestas y digo, mira, tú eres bueno para la tecnología y también eres bueno para la psicología y también eres bueno para las matemáticas. Yo te propongo que estudies tal, tal, tal cosa, pero bueno, al final tú decides. Pero sí son cosas muy, muy concretas. Y también tengo mucha agua, lo que me hace buena. El agua representa todos los procesos, terapias, por eso decidí estudiar psicología astrológica, hago procesos de acompañamiento. Ahí dije, bueno, entonces, no solo es mi experiencia con estas personas que no me dedicaron tiempo, sino que reconozco que también mi naturaleza va profundo, quiere tiempo. Quizás por eso me dolía tanto que estos médicos no me prestaran atención, ¿no? Yo creo que a otra persona no les molesta tanto. A mí sí, porque yo necesito profundidad. Entonces dije, ok, mi método también, mi forma de servir, debe tener incluido eso que yo necesito. Y tercero, el tercer punto, diría que estaba, decía, es la experiencia y la práctica. Ya ahí incluyo a mi esposo porque la metodología que aplicamos en Bodhicitta Center la construimos entre los dos. Después de ciertas consultas, de cierta experiencia, nosotros empezamos a ver que en la carta se marcan ciertas huellas de aprendizaje en unos años muy específicos y en unas edades muy específicas, particulares a cada persona, o sea, no son genéricas. Y empezamos a ver que estas huellas tienden a repetirse cada cierto tiempo que se activan. Entonces, por ejemplo, si en tu carta yo veo que a una edad tuviste un aprendizaje, tus papás se separaron, por ejemplo, a tus 7 años. Ahí se marca una huella muy clara de un aprendizaje vincular que va a traer un reto vincular, va a traer o va a pedir una revisión en algún tema de experiencia de relaciones. 36 años después que tú llegues por tu edad al punto opuesto, eso se va a activar. Y se va a activar por otras técnicas, por tránsitos, por revolución solar, se van a activar. Cuando se activen, muy probablemente tú vas a vivir una experiencia similar a la que viviste con tus papás a los 7 años cuando se separaron. Entonces, nosotros eso no nos lo enseñaron, sino que lo empezamos a ver en la práctica. Y nosotros dijimos, pues para uno ser más certero en un análisis de carta natal y para aprovechar esta posibilidad que da la astrología, no de determinar el futuro, sino de construirlo y de darte soberanía, como lo mencionaba también en el episodio anterior, pues dijimos, para que las personas y nosotros podamos ver y pronosticar, digamos, en qué momentos y qué aprendizajes se van a repetir para la persona, pues no podemos hacer una consulta en la que tú llegas por primera vez, te sientas al frente mío y yo empiezo a decirte o improvisar un poco tu carta. Pues improvisar digo entre comillas porque no vas a estar improvisando, uno tiene el conocimiento para sacar los simbolismos de los símbolos, valga la redundancia. Pero sí nos dimos cuenta que cambiaba mucho la consulta cuando hacíamos un reconocimiento de la historia de la persona, entendíamos sus particularidades y hacíamos un esfuerzo también para corregir la hora, porque también nos empezamos a dar cuenta que pues hay personas que llevan años haciéndose su carta astral y su luna creen que está en un signo, por ejemplo, su ascendente, que son las dos cosas que más cambian con un error de la hora, así sean 5 minutos. Y llevaban años haciéndose consultas, haciendo cosas, y cuando llegaban a nuestra consulta y hacíamos la rectificación, nos damos cuenta que eso estaba cambiado, que esa no era su información. Entonces, la información que habían estado recibiendo no les pertenecía. Todo este conglomerado de mis experiencias con los médicos, el saber que yo quería dar un espacio en el que se sintiera que lo que ofrecíamos, además de la astrología, era tiempo más este factor de investigación que me dio la antropología, este factor de mi gusto particular por la investigación, nos hizo a nosotros, con mi esposo, descubrir que nosotros somos investigadores de astrología. O sea, nosotros queremos ofrecer investigaciones astrológicas, investigaciones del inconsciente, buscar información, ¿sí? Y ese es nuestro método. Yo acá no quiero decir los otros astrólogos que tienen consultas de otra manera no funcionan. Sí funcionan. No, esa no es mi idea. Pero ese no es el método
y no es la astrología que nosotros queremos dar. Por ejemplo, yo sé que yo puedo, o sea, tú me muestras ahorita tu carta y yo sé que te voy a decir cosas y te van a servir y son profundas también, pero cuando yo investigo y me tomo tiempo y tú me dices, oye, yo quiero entender mi relación con mi mamá, yo te puedo decir ahorita tres cosas, pero si yo investigo y voy más profundo, te puedo decir seis cosas y un nivel de profundidad pues impresionante. Entonces, esto obviamente cambió la forma en la que ofrecemos servicios y debo decir, también la fuimos encontrando, o sea, no apareció de la nada, la encontramos después de que nos lanzamos al agua de dar consultoría. Ya teníamos unos indicios, ya igual reconocer nuestra personalidad nos sirvió mucho, pero fue ya al cabo de cierto tiempo que dijimos, ok, este va a ser el método y nosotros podemos decir que en Bodhicitta Center tenemos una metodología. Puede que no suene así tan, ¿cómo decirlo?, estructurada y desde el principio tú digas, no, pues yo me inventé, porque puede ser también un poco como exigente, me inventé un método. No, no necesariamente te tienes que inventar un método, pero el hecho de tú imaginarte, o sea, como consejo yo diría... Si tú en este momento, por ejemplo, quieres encontrar cómo estructurar tu servicio, cómo tomarte en serio, cuál es el siguiente paso, tú vas a ir a donde personas que ya caminaron ese trayecto y están, digamos, 5 años en el camino más adelante que tú. Pero tú ya tienes un camino transitado para personas que están en el punto cero en el que tú estabas hace 5 años. Entonces, tú tienes que, para construir tu metodología, tienes que pensar en qué necesita esa persona que tú fuiste hace 5 años. ¿Qué necesitabas tú? Tú no le vas a ayudar al que ya está más avanzado que tú. Vas a ayudar es a la persona que está más atrás, imaginando que es un sendero plano, porque no es así, pero figurativamente. Vas a ayudar a esa persona a llegar al punto en el que tú estás o a empezar ese recorrido. Entonces, no solo por eso es importante el recorrido de vida, por eso acá lo hemos propuesto como el inicio de este episodio, no solo porque tú, o lo más usual, no tienes que hacerlo así, pero lo más usual es hacer este ejercicio de mirarte hace 5 años tú quién eras, porque eso que tú sentías lo está sintiendo alguien en este momento y tú ya transcurriste ese camino y ya le puedes ayudar, sino también el ejercicio de mirar, bueno, o sea, tengo 10 técnicas. Sé un poquito de astrología, sé un poquito de Reiki, sé abrir registros akáshicos, sé hacer limpiezas energéticas, tengo un montón de cosas. ¿Cómo puedo diseñar algo? O sea, ¿te imaginas sentándote con una persona al frente? Cuando llega, ¿cómo abres el espacio? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué paso viene? ¿Sí? O sea, puede ser muy desde el que tú mismo te imagines, o sí, tú misma te imagines cómo puede ser este servicio, lo que te va a ayudar también a encontrar una metodología que se va a ir transformando cuando adquieras más experiencia. Pero solo el hecho de imaginarte una mini estructura de inicio, de luego viene esto, luego viene lo otro, quizás todas las herramientas que tengo no van a ir en la primera consulta. Quizás la primera me sirve para diagnóstico. Ah, ok, entonces la primera consulta viene de esta técnica que es muy de diagnóstico. Esta otra herramienta me sirve para ir más profundo. Bueno, esa va en la segunda, tercera consulta. O sea, si tú tienes muchas herramientas, de hecho, estás muy bien porque vas a tener muchas posibilidades de crear procesos más largos, pero no puedes soltar todo de una, no te puede faltar la claridad de para qué sirve cada técnica y en qué momento se debe usar. Entonces, esa es un poco como la forma en la que nosotros creamos la metodología, es un poco como yo visualizo, si me voy en retrospectiva, cómo la creé. No sé si a ti se te ocurren otros pasos para ello. Bueno, hay un par de cosas que quisiera nombrar antes de contar, de hablar un poquito de de mi propia metodología. Y es justo de esto que estabas tú trayendo, ¿no? De que ayudamos a las personas que están un poquito más atrás en el camino o que están viviendo lo que yo ya viví, ¿no? Porque es ahí donde puedo dar una guianza, ¿no? Porque yo ya recorrí esa partecita del camino. Y esto quiero vincularlo con el tema de la herida, es Ujú. decir, esa herida que tenemos y que como tú bien decías, me la entregaron mis padres porque a mí me gusta mucho decir que fue su sagrado oficio.
A veces nos cogemos así como, cogemos mucha rabia contra nuestros papás porque hicieron o porque no hicieron, pero nuestra carta natal marca, muestra, o cuando abrimos registros también podemos ver que hay un aprendizaje álmico que la persona tenía que llevar a cabo sí o sí. De una u otra manera, ese aprendizaje tenía que llegar porque es parte del recorrido álmico de esa persona. Entonces, nuestros padres tienen ese sagrado oficio de ofrendarnos esa herida que nos permita luego tener un desarrollo como personas, que nos permita tener ese camino del ermitaño de autoindagación y de encontrar nuestra propia lucecita, nuestro propio bastón. Entonces siento que es muy importante como entender la herida desde ese lugar, que no es como una desgracia, sino que es una ofrenda que la vida nos da para desarrollarnos y para descubrirnos como humanidad. Y el hecho de que venimos a ayudar a los que están viviendo eso que nosotros vivimos, es decir, muchas veces sentimos que esta herida es algo inmundo de nosotros, no es algo que nos hace mm, asquerosos, desagradables, que nos genera vergüenza, que nos genera dolor, lo que sea, ¿no? Pero en realidad esta herida viene es a que podamos decirle a la otra persona, parce, te entiendo, yo pasé por ahí, ¿sí? O sea, no te avergüences de tener una adicción. Yo también tuve esa misma adicción, o sé lo que es una adicción, la mía fue diferente, pero sé lo que es una adicción. Y te voy a explicar, por eso digo siempre que hay que tener cuidado cuál es el terapeuta con el cual vamos, porque el terapeuta, lo que yo le digo es que te entrega los códigos para esa metodología entendiéndolo como ir más allá de la herida. Esos códigos intelectuales, pero también energéticos. Entonces, yo te transmito cómo ir más allá de la herida de la adicción, cómo ir más allá de la herida del abuso. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Entonces hay que adueñarse de esa herida, hay que atesorarla y hay que cuidar, ¿no? Esa herida. Como decíamos, metiendo el dedo en la llaga, sacando el pus, permitiendo que se cicatrice, utilizando las herramientas, las plantas, lo que se requiere para que haya una buena cicatrización y que esa cicatriz luego pueda ser ese recordatorio, ¿no? Un poco como el ombligo, es esa herida primigenia que nos recuerda que en algún punto estuvimos en un espacio posiblemente idílico, en el vientre de la madre, donde todas nuestras necesidades se abastecían. Y tenemos esto, que es una herida, pero que ahora nos recuerda dónde es nuestro centro, ¿no? Dónde nos vamos a anclar, de dónde venimos, cuál es mi esencia. Entonces quería nombrar eso con respecto a la herida y también hablar un momento acerca de algo que nombraste antes, que es la palabra del Padre, ¿no? Entonces la palabra del Padre que se puede sentir autoritaria, em, pero que mi maestra la nombra así, ¿no? Con respecto a la crianza de los hijos. Habló el Padre. Cuando habla el Padre, eso sí, ya no hay otra cosa. Porque la madre, efectivamente, yo lo he notado con mis hijos, las madres tendemos a tener una palabra que es así como, no sé, mis hijos me dicen, no sé, ¿puedo comer un helado? Y ya se comieron otro postre. Y yo tiendo a decir como, no, mi amor, espérate, es que la verdad ya comiste el otro postre, entonces se vuelve, le doy una cantidad de vueltas con las palabras y mi esposo es como, no te haría daño, punto. ¿No? Y entonces está la palabra del Padre. Y la palabra del Padre y esa autoridad no es algo negativo, es la estructura de ese bastón. ¿Sí? Es esa firmeza y esa rigidez que se puede sentir como dura, pero que esa dureza en realidad nos sirve para regirnos en la vida. Y parte de lo que a mí me ha ayudado a crear esa estructura ha sido en los últimos años eh, comenzar a caminar junto al tabaco. Y el tabaco tiene esta palabra de padre. O sea, el tabaco es una medicina que a veces se puede idealizar, porque es como, ay, no, el tabaco, nuestros ancestros, no, la pipa de la paz, qué sé yo, nos podemos ir por allá. Y si bien el tabaco sí es todo esto, el tabaco también tiene una palabra rígida, dura, donde cuando tú comienzas a caminar con el tabaco no te deja huevonear, o sea, te pone a lo que es, ¿sí? No te deja mentir, no te deja torcerte en el camino, o sea, hace que ese báculo, que ese bastón de mando sea firme, recto, ¿sí? No te permite divagar,
Es una medicina que te trae a lo esencial, como esta carta, que te trae a la verdad, a la desilusión también, y al reconocimiento de que la desilusión también es preciosa, porque me permite entonces vincularme con la verdad verdadera, ¿no? Entonces, esa palabra de padre es justamente lo que nos permite como crear esa disciplina interna sin la cual la metodología no existe, ¿no? Entonces, es muy, muy importante comenzar en el momento en el cual queremos servir, comenzar a hacer las paces con la autoridad, porque esa palabra de padre también es el maestro, ¿no? Y sin el maestro es muy difícil generar esa metodología, porque el maestro es quien, como tú decías, ya recorrió esa parte de camino y ya me puede decir desde su experiencia, fíjate en esto, te recomiendo esto no lo hagas, ¿sí? Más bien haz esto, te veo que te estás torciendo. Entonces hay que aprender a honrar esa palabra del padre haciendo caso. O sea, una vez yo he creado esa metodología, una vez yo he encontrado un maestro, hay que hacer caso, ¿sí? Porque si no se vuelve todo el tiempo un, como decir, un camino de rebeldía donde yo quiero encontrar eh, o sea, como no he encontrado mi propia palabra o el peso o el valor de mi propia palabra, entonces intento encontrarla en la contradicción constante de la autoridad. Y entonces me demoro mucho más en llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? Porque me la paso dando vueltas en círculo, ¿no? Y, y cuando hablo de eso también quiero traer otro tema importante y es que las herramientas que nos crían o las medicinas que nos crían, ese proceso de crianza, en realidad es recíproco y es mutuo, ¿no? Entonces yo puedo ver la autoridad como algo súper rígido, algo que, mejor dicho, es duro de soportar, es demasiado estricto, lo que sea, esta metodología, este maestro, de lo que sea que se esté hablando, con respecto a ese arquetipo del padre, pero en realidad la crianza es mutua, o sea, no lo vemos bien en esta imagen porque se ve quieta, se ve rígida, se ve inmóvil, pero el ermitaño, a medida que va caminando con su bastón, ¿qué va haciendo? Aquí donde va agarrando el bastón, no sé si alguna vez han visto los bastones de sus abuelos o de sus bisabuelos, mi bisabuelo tenía un bastón con el que caminaba, era un hombre campesino de Zipaquirá y tenía su bastoncito y en la parte de arriba donde lo agarraba está completamente liso, de tanto agarrarlo, ¿no? Se fue lijando ese bastón. Y la parte de abajo, pues también va comenzando como a moldearse el palo de tanto andar en el terreno, de tanto golpearse con las piedras. Entonces esa crianza es mutua, o sea, yo estoy moldeando la medicina o la herramienta que estoy utilizando según mi medicina personal, según lo que marca mi carta, según mis aprendizajes sálmicos, yo estoy moldeando esa herramienta, no es algo inmutable, pero al mismo tiempo sí me regala esa rigidez que me permite sostenerme y sostener mi propia medicina, ¿no? Entonces, eso nos permite vincularnos a la autoridad, a la palabra del Padre, desde un lugar mucho más suave, ¿no? Es entender que yo también estoy moldeando, yo también estoy suavizando las asperezas del bastón que me sostiene a medida que voy caminando, ¿no? Y es algo que requiere tiempo. Y con respecto a mi propia metodología, justamente algo que quería nombrar y por eso traigo esto de la palabra del padre y de la crianza, es que para mí fue fundamental encontrar maestros con los cuales yo resonara, ¿no? Personas que me parecieran creíbles, personas que entre más las conozco, más digo, las admiro, ¿sí? Y veo que hay coherencia en su camino, veo que no es una palabra vacía, sino que veo que realmente viven, habitan, encarnan en su cuerpo, en su cotidianidad, eso que comparten. Y cuando comencé a encontrar estos maestros y a decir como, uff, me nutren profundamente, o sea, celularmente, atómicamente me nutren, es ahí que digo, quiero hacer caso porque yo en verdad quiero llegar a seguirles el paso en algún punto de la vida, ¿sí? Me inspiran, son una fuente infinita de inspiración.
Entonces, cuando encuentro maestros, comienzo a coger un poco como su metodología sin copiarla, sino que es decir, como, ok, ellos ya caminaron lo que yo recién estoy comenzando, ya construyeron una metodología, que es un poco también el trabajo de investigación, ¿no? O sea, yo cojo la tesis de varios autores, de otros autores, y voy complementando con mi propia indagación. Y al final, un artículo, sea de la materia que sea, de astrología, de medicina, lo que sea, es fundamentalmente entregar un puntito más, un pasito más a lo que otros autores ya hicieron, ¿no? Y me sostengo mi tesis a partir de todo lo que esa gente ya investigó. Y los cito y los pongo ahí. Entonces, como dijo el señor, lo mismo hacemos en terapia, o sea, cogemos la palabra y camino de maestros que ya transitaron este tramo y digo, listo, y ahora cómo le pongo lo mío? ¿Cómo le pongo mi propia visión de esto? ¿Cómo puedo llevar esa investigación que ellos ya llevaron a cabo un pasito más allá, dos pasitos más allá, ¿no? Entonces, en particular para mí ha sido muy importante encontrar a mi maestro de registros akáshicos, que siempre lo recomiendo muchísimo, que es Maximiliano Sack, y cogí su metodología entendiendo que yo quería también esto que tú dices de entregar tiempo. Ujú. Sí, para mí es muy importante. Yo en clase, creo que este es el año en el cual dejo de pelearme con esto, entender que lo mío son procesos largos, porque yo he venido como, pucha, pero ¿por qué no logro dar clases de 2 horas como mucha gente, ¿no? Como 2 horas. No, mis clases son de 3 horas. Y ya, o sea, tengo que hacer las cosas con eso. Mis clases son de 3 horas, porque voy a lo profundo, porque si alguien me hace una pregunta, no me quedo en lo superficial, sino que es como, ok, se está viendo esta necesidad, está surgiendo este tema, vamos a meternos y Y yo vamos a amo ver que sean cómo. de 3 horas. Ah, me encanta, Sí, menos que sí, mal. por favor. Menos mal que tengo alumnas a las que se nutren de esto, ¿no? Y que buscan también ese grado, ese nivel de profundidad. Y también mis maestros, Catherine y Cristian, que han sido pues fundamentales para mí, como para apoyarme en esta búsqueda de cuál es la palabra originaria, podríamos decir, o cuál es la palabra más antigua de este territorio que yo habito, que ha sido como uno de mis grandes llamados y que, gracias a Dios, pues en el momento en el cual comencé a hacer las paces eh, con esto que nombramos creo que en el primer episodio, esto de ser guardiana del territorio, esto de cuidar, ¿no? Como esta palabra antigua o esta memoria, pues los encontré a ellos, ¿no? Y ellos han sido también ese bastón que me ha permitido encontrar como un rumbo mucho más claro y decir como listo, yo leo registros akáshicos, pero los leo desde esta visión y desde esta mirada muy, muy específica y muy particular y con ¿cómo se puede decir? Con un bagaje simbólico que es que es el de la búsqueda de la memoria de la palabra de los abuelos y de los bisabuelos de estos territorios y de ahí para atrás, ¿no? Y entonces fui comenzando a tener consultas con mi maestro, donde yo le decía como, mira, yo hago esto, esas son las herramientas que tengo, y Cristian me decía, bueno, pero hay que aprender, pues entonces, no es como que uno cierra la consulta y ya. Desde nuestra metodología, desde nuestra tradición, hay que hacer pagamento con eso y hay que ordenar eso que salió en consulta, ¿no? Entonces ahí yo comencé, por ejemplo, abro la consulta, para mí la consulta no comienza cuando llega el paciente, Ujú. sino que comienza antes, porque yo tengo que sentarme en las piedras, pedir permiso, habilitar el espacio. Antes de que llegue la persona, pues yo monto el altar, comienzo a leer la energía. Algo que compartía el otro día en la senda es que a mí me gusta mucho permitir que las emociones y las sensaciones de mi paciente atraviesen mi cuerpo para entenderle mejor. Entonces yo ahí ya se abre el campo y yo ahí ya comienzo a sentir como que esta persona viene así, viene con esto, siento muchísimo qué sé yo, por ejemplo, la presencia del padre, siento la presencia de la madre, siento que el tema va por acá, saco unas cartas, las pongo en el altar y eso también va comenzando a traer como a flote los temas importantes de la consulta. Llega el paciente
lo primero que hago es se sienta en las piedras y tiene que hacer su trabajo de presentarse con el territorio, de soltar y descargar lo que no corresponde al espacio, y ese ya es un primer filtro. Luego vienen a otro filtro que es cuando ya llegan y entran a Casa Cielo, ya entran a la casa, los saumo y en esa saumada yo hago como una especie de escáner de cómo está a nivel energético, pero también a nivel de salud, porque me viene nombrando mucho últimamente como temas de salud, temas específicos de salud, ¿no? Entonces, el saumo me permite hacer como si fuera rayos X y decirle a la persona, mira, acá hay este tema, acá está este otro tema, pilas con esto. Em, Después de eso, ya abrimos registros. Ah, bueno, no, me tomo primero un momento para sentarme y mirar al paciente, o sea, como le doy algo de tomar, ya sea una taza de cacao, una aromática, y me gusta mucho este tiempo de poder mirarnos, como de observar a mi paciente y ver cómo está, ¿no? Porque a veces el mismo cuerpo habla. Entonces, está Ujú, rígido, está contraído, está tranquilo, está expansivo, en qué disposición viene, ¿no? Cómo están sus ojos, qué me dicen sus ojos. Ya luego abrimos registros y llega una primera información, luego abrimos el espacio de preguntas y después de ese espacio de preguntas, a mí me gusta mucho como dejar tareas, ujú, porque si no, siento que se queda muy como lo que decías tú de esta consulta, como vas a lograr encontrar el camino, ¿no? Pues sí, gracias. O sea, muchas gracias, ¿no? ujú, Y me gusta mucho esto de, ok, todo esto que vimos acá, ¿cómo lo llevas a lo cotidiano? ujú, Tun, tun, tun. Estas son las cosas que tienes que llevar a tu día a día, estas son las búsquedas que tienes que hacer. ¿Sí? Y después de eso viene el tiempo de cierre. Un primer cierre con el paciente ahí y luego un segundo cierre donde yo tengo que coger todo eso que salió de la consulta espiritualmente, organizarlo, coger los alivios, em, también ordenarlos, sí, como que hay todo un proceso también después para poder permitir que el espacio energéticamente esté equilibrado y esté ordenado para cuando se vuelva a atender otra consulta. Y ujú, el tiempo también siento que es como algo vital porque en este tipo de espacios, porque estamos acostumbrados a un sistema médico que va a toda velocidad y son como 5 minutos para cada paciente. Y si el médico se retrasa de 2 minutos, entonces ya luego el otro paciente está corrido y es un sistema muy mal hecho donde no hay tiempo para sentirnos como ujú, humanidad, o sea, para también honrar esa humanidad, para honrar esa herida, ese dolor, esa tristeza con la que viene la persona y darle un espacio sagrado, ¿no? Es como, te veo, sé que vienes con esto, abracémonos un momento, ven acá, tomémonos 5 minutos para abrazarnos, para acompañarnos, para ujú, ponernos, para estar aquí, ¿no? En plena presencia. Y creo que eso es como el factor fundamental que hace que las personas busquen espacios terapéuticos holísticos más allá del espacio, digamos, como médico, psicológico, convencional. convencional, ¿no? Porque Ujú, está esta apertura mucho más humana, este entendimiento más sensible, o al menos debería estar, ¿no? Es ujú, como, para mí, es vital, como a la hora de elegir un terapeuta o alguien que me vaya a acompañar, ver ese aspecto humano, ¿no? O sea, yo no soy una máquina, yo vengo con todo esto que soy y espero que todo esto que soy sea recibido, ¿no? Y sea recibido con ternura, que sea cuidado. Entonces, construir esta metodología, o sea, traigo como el paso a paso porque desde lo que yo aprendí de registros akáshicos, em, algunos de estos puntos están, no sé, por ejemplo, un ujú, maestro siempre nos dice como, bueno, hay que abrir, hay que decir en voz alta, los registros akáshicos están abiertos, antes de eso uno tiene que hacer un trabajo para uno alinearse con la energía, se hace la meditación con el paciente, están ciertos factores que yo fui complementando con mi camino personal de búsqueda de esta palabra, de esta memoria antigua, ¿no? Y que ujú, siento que es algo que el New Age o sea, hay una gran problemática en esto del New Age de sentir que uno puede canalizar ahí mismo y ahí mismo hacer y ahí mismo fluir y ahí mismo sí, en parte, claro que si a mí desde registros me dicen, no, esta persona necesita moverse, le digo, listo,
párate, vamos a movernos un momentico porque necesitas ese movimiento. Lo están mostrando clarito para poder integrar lo que te estoy diciendo. Está ese espacio como de fluir, ¿no? De Ujú, poder improvisar, por así decir. ujú, Pero si yo improviso todo el tiempo, uno, me voy a cansar un montón. O sea, es súper, y lo digo por experiencia porque yo al comienzo atendí así, es súper cansado no tener una metodología. Es súper cansado. O sea, todo el tiempo estás ahí como en tensión de preguntándote, ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora ujú, qué? ¿Y ahora qué será? ¿Y ahora qué hago? Y ahora, no, con todas estas herramientas que tengo, ¿cuál será la más adecuada en este preciso momento? Mientras que diseñar la propia metodología a partir de la metodología de los maestros es lo que te permite descansar en la consulta, descansar en que sabes lo que sigue, sabes cómo atender a la persona, ¿no? Y, y también quería traer como esto de canalizar con juicio, que es algo que yo comparto, ¿no? Y es esto de que sí se puede tener información, no de libros, no de maestros, sino como desde estos planos sutiles, pero se necesita un rigor. O sea, ujú, necesitas sentarte, sí, canalizar, pero necesitas sentarte a canalizar no una vez, no dos veces, sino, no sé, un sinnúmero de veces e ir acomodando esas pistas que se te van entregando desde la canalización en un lenguaje sutil para ir creando como el orden de cuál es el paso a seguir, en cuál es el paso a paso de la consulta o de la ceremonia o de lo que sea, ¿no? O sea, hay que tener esas claridades también si uno quiere hacerlo como meramente desde ese espacio más etérico, más sutil, más intangible, ¿no? ujú. Mm, y bueno, quería también aprovechar para traer estas cartas y nombrar un poquito de esto, porque es que de verdad que es increíble cómo las cartas, bueno, siempre me sorprende cómo Ujú. son los oráculos súper acertados, ¿no? Entonces, nos preguntábamos, ¿desde qué punto a qué punto? O sea, ¿cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada, por así decir, en el cual queremos acompañar a las personas en esta conversación? Y el punto de partida es el sueño, ¿no? Entonces, está el sueño en dos niveles. Uno, el nivel como de yo sueño con ser terapeuta, yo sueño con poner mis dones al servicio, pero está también el sueño desde este lugar de que muchas veces cuando estamos comenzando atendemos en la improvisación, en ese espacio como muy etérico, como muy fluctuante, ¿no? Fluctuante también en el sentido de que viene y va la claridad. em, y queremos recibir, ¿no? Está este cuatro de copas donde queremos recibir pacientes, queremos recibir la recompensa económica que nos permita sustentarnos en este oficio, en esta labor, pero muchas veces estamos cerrados a esa recepción porque no tenemos una estructura que nos sostenga, ¿no? Y por el otro lado nos salían estas otras dos cartas que son como el merecimiento, ¿no? You are deserving, y esta que es el ermitaño, ¿no? Entonces, para recibir y para sentirnos plenamente merecedores y no sentir que estamos viviendo como impostoras y que lo que estamos compartiendo es falsedad, necesitamos estructurarnos a través del camino del ermitaño, a través de este camino iniciático del transitar desde la herida a través de la alquimia de esa herida hasta conseguir el bastón, ¿no? Entonces, un poco es como la intención que tenemos en este episodio, ¿no? Acompañarnos a entender que necesitamos una metodología, necesitamos una estructura para que todo eso tan acuático, ¿no? Las copas, como la emoción, lo sensible, etcétera, tenga espacio. O sea, las emociones necesitan ser contenidas también en una copa. Así que bueno, eso es lo que tengo por compartir en este instante. No sé si tú quieras complementar con algo más, Franchi. Sí, quiero compartir, es que me hiciste tener así una visión muy, muy clara, muy bonita cuando mencionabas lo del padre, porque siento que empecé cuando me preguntas cuando iniciamos y me preguntas lo de la herida de la niñez, ¿no? Entonces traigo ese tema de mi papá y por eso te fuiste para allá.
Y parte de la transformación que yo he hecho y es fundamental en mi camino está muy representado por mi papá y me lo hiciste entender ahorita con la palabra del padre. Porque al principio les comenté, por ejemplo, mi papá es el bastón de mi camino. Mi papá era médico, cirujano y es mi admiración. O sea, para mí él era como el máximo sanador de todos los sanadores que puedan existir. Y me inspira muchísimo, me inspira muchísimo. Yo a él lo veo siempre como ese modelo a seguir que yo quiero en mi vida para mi camino de servicio. Y la transformación vino de, bueno, superar esa dificultad del inicio de nuestra relación en la que él me imponía, era muy autoritario y yo tratando de abrirme camino y mostrar mi diferencia. Pero el momento en el que yo empiezo a dedicarme al servicio, de hecho es más o menos cuando él muere, y cuando yo empiezo a construir mi metodología y cuando empiezo a estructurarme, me doy cuenta que y es que es una visión muy linda porque yo siento que él me quería transmitir todo eso que yo necesitaba para mi camino. Lo que pasa es que no lo supo hacer de la forma en la que yo lo necesitaba, porque yo no lo necesitaba mediante el autoritarismo, pero yo necesitaba esa disciplina que él me quería dar. Entonces yo me lo imagino todo el tiempo como, y yo conscientemente lo hago, como, bueno, ¿qué era lo que tú me querías mostrar, ¿no? Y él era ese médico de antes, mi admiración completa, los de ahorita yo los veo ahí flojitos en estudio y en compromiso. Él así, una persona con mucho esfuerzo, sacó su carrera, médico excepcional que siempre estaba al servicio, o sea, sus pacientes lo adoraban porque para él primordiaba el bienestar de la persona, que no sé, que tocaba ir a almorzar, no, después, que lo llamaban en la noche, a las 12 de la noche, dime, ¿qué necesitas? ¿No? Como muy servicio, su vocación era el servicio, entonces para mí es una inspiración total con la que yo me afianzo cuando trasciendo, voy más allá de la herida y digo, ok, tú me querías enseñar algo que era la disciplina que yo necesito para empezar a servir. Y es la forma en la que yo he encontrado más hermosa de resignificar esto que me dijo la astróloga de vas a encontrar algo diferente con lo que ya hacías. Y yo me imagino haciendo lo mismo que mi papá, pero diferente, ¿no? O sea, mi papá tenía su consultorio de medicina, yo tengo mi consultorio de astrología en el que también atiendo y sirvo a las personas. Entonces es bellísima esta visualización para mí porque estoy de acuerdo con lo que tú dices. No se trata de rechazar la disciplina del maestro, la autoridad, porque definitivamente, y creo que lo hemos mencionado en todos los capítulos que llevamos, la disciplina, el compromiso, el esfuerzo, esta columna recta que representa el ermitaño es fundamental. Es de lo que tú te sostienes y permites que a quien acompañes también se sienta sostenido. Entonces no es de gratis. Y es muy lindo porque para mí, digamos, esta imagen de mi papá es el ermitaño, ¿no? Es este sabio que era mayor y estaba con su bastón. Y me lleva a pensar también que este bastón es importante no solo en el sentido de la responsabilidad, que las copas, esta imagen que estás mostrando de la persona que no quería, que estaba con los brazos cruzados, también en parte es como no quiere recibir porque de pronto le teme a la responsabilidad que eso implica o tiene una dificultad con la responsabilidad o con la disciplina, etcétera. Y también veo que sí es un problema del New Age, como tú dices, como mencionabas, porque digamos que un pilar, un paradigma principal de Occidente es la ciencia, el método científico. O sea, el método es, si tú no lo puedes comprobar y no lo ves, no existe. Y está bien esa parte del método, pero es que Occidente se castró en entender que el método también existe en aquellas otras cosas que la ciencia no reconoce, ¿no? Entonces, el método es fundamental, ¿sí? El que tú puedas tener procesos, que organices tus procesos, tus técnicas en un formato que pueda ser más o menos predecible, que tenga una continuidad, es fundamental. Pero yo siento que Occidente como relegó a todo lo que pertenece a lo holístico, a todo lo que pertenece a lo intuitivo, no, tú ya no perteneces a la ciencia, tú no existes. Ahí, de alguna manera, como que en el inconsciente, nuestra psique, a diferencia de Oriente, como que nos quedó la idea de que lo holístico, lo espiritual no tiene método, no tiene estructura. Y digo a diferencia de Oriente porque cuando tú conectas con algún conocimiento oriental, cuando vas
te das cuenta que en lo espiritual existe un método, existen muchos métodos y hay una disciplina. O sea, a ti te enseñan a tener un maestro se debe comportar así, si se comporta de esta manera no es un maestro, más o menos tu proceso va a ir en estos estadios, primero vas a sentir esto, después esto, hay un método. Pero nosotros acá en Occidente creemos que, y ahí es donde veo también la pata chueca que tú dices, es como, bueno, ya hicimos un saltito de conectar con otras cosas que, digamos, dentro del pensamiento científico occidental no tenían cabida, ya adelantamos, pero estamos cojos porque nosotros también tenemos que construir esto que la ciencia nos castró de tener entendimiento de que lo que se sale de ese paquete mecanicista sí tiene una estructura y sí tiene un método y hay que esforzarse y hay que trabajar. Entonces, el tema de la metodología y de la estructura no me parece un tema a la ligera, no solo si vas a vivir del servicio, sino si tú estás conectando con un tema así, porque de alguna manera tú también vas a ser un representante en el mundo de esto es en serio, porque uno también se tiene que enfrentar mucho a, a este pensamiento de, ay, eres astróloga, no, eso es una pseudociencia, no, eso no sirve. No, o sea, yo me posiciono y yo le explico a las personas por qué para mí no es una pseudociencia, esto tiene un método, tiene una tradición de miles de años, está sustentado en estadística. Es más, y esto te lo mencionaba, me encanta hablar de esto. La medicina se enseñaba en las principales universidades de Europa junto a la astrología. Y es cuando llega este pensamiento cientificista, más o menos en el siglo XVI, que dicen, no, la astrología es la hermana loca de la astronomía, solo la astronomía es importante. Y se castra en el sentido de, no, es que tú para hacer una cirugía sí sirve saber en qué fase está la luna. Te vas a operar en luna llena, te vas a inflamar un montón. O saber que si te vas a operar de la cabeza y algo está pasando en Aries ese día, no es una buena idea. Y esto no es una cosa que me inventé yo ahorita porque soy muy espiritual, no, eso ya se sabía. Ahora, nosotros somos los que tenemos que representar esa seriedad en estas visiones, en estas áreas que la gente desconoce y pues viene de un porqué histórico, desconoce que también son serias. Entonces, la responsabilidad, la metodología, la disciplina no solo son fundamentales para tú tener un trabajo responsable, ético con tu paciente, sino también para asumir ese, bueno, los diferentes también tenemos lugar conectando con el principio de este episodio. Los diferentes venimos a hacer algo y tenemos un lugar y se nos dio ese lugar porque tienen un fin. Hay que hacerlo también bien porque de eso va a depender que las siguientes generaciones que quizás se dediquen a esto no la tengan tan difícil en el sentido de sentirse tan perdidos, tan fuera de lugar, tan como, bueno, esto tiene un protocolo o yo me lo invento y canalizo como yo quiera, ¿no? Como que sea más fácil porque la visión que tiene el mundo en general de esto ya ha mejorado y ya es más consciente porque las personas que nos dedicamos a esto también la hemos ayudado a construir. Y me gustaría, como para complementar y cerrar, algo muy lindo que está pasando ahorita a nivel astrológico. Una de las principales influencias, los principales tránsitos que están sucediendo en 2026, o sea, es de los aspectos planetarios más importantes del 2026, es que se juntó Saturno, el planeta Saturno está haciendo una conjunción con Neptuno. Esto nos favorece y nos influencia a todos y está sucediendo en el signo de Aries. Entonces, Saturno es este planeta que ya en el primer episodio mencionamos, representa exactamente el bastón, el compromiso, la responsabilidad, la ética. Son principios de Saturno, la materialización, la estructura, la metodología, son principios de Saturno, que está juntándose al planeta de los sueños, que es Neptuno. Entonces, es una conjunción maravillosa. Esto ocurre cada 33 años, no en el mismo signo. No es un ciclo que ocurra todos los años, o sea, es un momento especial en el que básicamente esta unión nos está diciendo, ¿tienes sueños? Piensa cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos, qué te gustaría construir y métele la disciplina y métele la reflexión de qué tan comprometido estás para cumplirlos. Si tú juntas esos dos principios, es un momento maravilloso para realizarlos, para materializarlos. Esta conjunción está ocurriendo en Aries, que como digo, en 33 años va a volver a ocurrir esta unión de estos planetas, pero ya en otro signo. Y Aries es el inicio del zodiaco.
el signo que habla de inicia cosas, emprende cosas, préndele la chispa, préndele el motor al carro, abre caminos. Entonces es como todo el universo en este momento propiciando que si tienes sueños es el momento para iniciarlos y que tiene o sea, no pienses que son sueños fantasiosos, tienes la posibilidad de hacerlos, está la energía de la materialización, solo necesitas tú encuerparlo y aplicarte y tomarte en serio como lo estamos hablando. Y pues me parece maravilloso hablar de esto en este momento, de estos tránsitos tan espectaculares, porque uno, como decía, no son influencias que tenemos en este momento que posibilitan, pero yo veo también la astrología y las energías planetarias, no como esto externo que está por allá lejos, sino como la radiografía de lo que estamos viviendo nosotros ahorita. O sea, esto es una realidad en nosotros y por eso nosotras estamos hablando de esto. Sé que tú que nos estás escuchando lo estás sintiendo, porque esta es como la puertita que se está abriendo ahorita. Esta es la realidad posible. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué estás dispuesto a hacer por cumplir tus sueños en este momento? ¿Qué tan comprometido estás dispuesto o dispuesta a estar para cumplir tus sueños y para lograr que dejen de ser sueños y sean una verdad, una realidad en tu vida? Hermoso, sí, es como, sabes que las cartas nos salieron hermosas porque es, claro, para que Neptuno pueda permear la materia, como para que el sueño pueda materializarse, se requiere el rigor de Saturno, ¿no? O sea, el trabajo y la metodología que hacen que eso sea una realidad, ¿no? Entonces, es lo que decíamos como ese gap, ese espacio entre el deseo y la realidad, pues está el trabajo, ¿no? Entonces, trabajo para que ese deseo se convierta en realidad. Y me pareció divina también esa visión de que, como es en estas carreras de las Olimpiadas que se entregan un palito, ¿cómo se llama? ¿Te ¿En las acuerdas que Olimpiadas? hacen un recorrido y se entregan son un equipo de corredores y se entregan un palito y entonces como das el recorrido y le entregas al siguiente y el siguiente sigue y le entrega el palito al que está después, ¿no? Ajá. Em, Se me fue el nombre ahora, No pero me sé. hizo pensar en eso, lo de tu papá, ¿no? Que es como, Ajá. toma, te doy mi bastón, ahora es tu turno, ahora es tu Total. turno. Y de alguna manera siento que si seguimos un poco como esa palabra del padre o en todo caso como ese camino del linaje, claro, cada quien desde su visión de ovejita negra, Ujú, ujú. aportando como o trayendo esos nuevos caminos, pero seguro sí, sí cada uno de nosotros que siente esta vocación al servicio, indaga en su propio árbol genealógico, en su propio linaje, va a encontrar que es algo que viene de atrás y que uno lo que está haciendo es como recibir ese bastón, recibir ese honor de poder seguir la carrera, de poder seguir el camino desde el lugar que a cada quien le corresponde, que quizás a nosotros pues nos corresponde desde un lugar em, nuevo, ¿no? Que es como lo que tú decías, volver a darle seriedad a esto y que en realidad también desde digamos, la palabra originaria de los pueblos de Latinoamérica está ese rigor en lo invisible, o sea, el mambeadero tiene una metodología, los trabajos de limpia tienen una metodología, no sé, es como que realmente sí está esa estructura, que yo lo que siento de alguna manera es que lo que pasó con el New Age es que fue tan castrante la visión em, como de rigor absoluto, de ver solamente la estructura y de ver el contenedor sin ver el contenido, de ver la copa sin ver el agua que estaba dentro de ella, que de alguna manera el New Age se generó para mí como una especie de rechazo, de rebeldía Ujú. ante esa aparente, como era lo que decíamos antes, como, ¿Irreverencia? sí, Ah, pero no, como no, que la irreverencia viene como de esa autoridad de la tan, autoridad. tan, tan rígida, Ujú. ¿no? Entonces,
fue como, no, entonces ya sin método. Ahora cojamos de acá, cojamos de allá, cojamos de acullá, sin estructurar, cuando en estas tradiciones que han estado presentes en nuestro territorio, que han estado presentes también en Oriente, es muy importante como, ¿quién es tu maestro? O sea, es como de las primeras cosas que le preguntan a uno cuando uno dice que trabaja en esas cosas, ¿quién es tu maestro? ¿A quién le aprendiste? Total. Ah, vienes del linaje de la selva. Ah, bien, si me entiendes, entonces comienza como, ya sé de dónde viene tu entendimiento del servicio, de la realidad, etcétera. Y yo siento que parte del trabajo que tenemos justamente ahora, como tú lo nombrabas, es volver a la estructura en este tipo de oficios, Ujú. desde un lugar que digamos, viendo la palabra del padre, dándole su lugar, pero es un buen padre, o sea, es un padre que le da espacio a la madre, es un padre que cuida, coge y que le da a la madre, como hablando en términos arquetípicos, Ujú. esto de lo sutil, de la canalización, etcétera, energía femenina, le da un espacio de honor, ¿no? El padre está para cuidar a la madre, si no, no es padre. Total. ¿No? ¿Qué tipo de padre es frente a sus hijos? Un padre que denigra, maltrata y relega a la madre. Es un pésimo padre, ¿no? Entonces creo que esa es gran parte como de la labor, volver como un equilibrio que nos permita realmente navegar lo sutil, navegar lo invisible, sabiendo que es real, que no son invenciones, que no son falsedades del imaginario, desde el rigor de la materia. O sea, Saturno rige los huesos. Entonces, la materia es eso, ¿no? Es el rigor de la dureza, del soporte, del sostén, del bastón que está adentro, ¿no? Saturno, como tú decías, los arquetipos de la astrología están afuera, representados para que podamos tener esa simbología, pero están adentro. O sea, ese Saturno está adentro, está en mis huesos. Entonces, yo como a mis huesos les puedo cantar, los puedo arrullar para que entren también en ese estado de receptividad y de suavidad, de entendimiento, para que sean buenos padres y acojan, ¿no? Esa suavidad de la madre y sirvan para sostener todo lo blando de mi cuerpo, ¿no? Los órganos, los músculos, la sangre, necesita ese sostén de lo saturnal. Entonces, creo que eso es como lo que quisiera dejar aquí como sembrado también para cerrar, como esa tarea de que nos preguntemos en que nos falta disciplina, en que nos falta método a la hora de pensarnos como servidores y cómo podemos quizás colmar ese espacio, cómo podemos colmar ese vacío, esa falta de método, quizás buscando un maestro, una maestra o quizás, como decía yo, canalizando con juicio o sea cual sea el camino para cada uno, pero sí buscar la forma en la cual podamos sacarle máximo provecho a esta conjunción que tenemos, que siento que es un regalo de la vida inmenso para que comencemos a vivir el sueño, a vivir el sueño como humanidad y a vivir el sueño de cada individuo, ¿no? Entonces, si yo me sueño eh, servir y sé que Dios me está convocando y me está llamando y me dice, bebe de esta copa, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy diciendo como dice Jesús en algún momento que dice, ¿por qué no me des a beber de esta copa, Padre, porque es demasiado amarga? Sí, es lo que estoy diciendo. O estoy asumiendo el rol del elegido, de la elegida, diciendo, bebo de esta copa, bebo de esta medicina, porque todas las medicinas son amargas. El cacao es amargo, el yaje es amargo, el San Pedro es amargo. O sea, las medicinas son amargas. Ujú. Y yo tengo que asumir ese rol de abrir los brazos y decir, gracias Dios. No, o sea, no decir, no me des esta copa porque es demasiado amarga, sino gracias Dios por esta copa amarga porque me permite brindarle todo esto al mundo, porque me permite ser dador de vida y de orden para la humanidad y para pues, todos los seres, ¿no? Qué Entonces, que nos hermoso. hagamos esa pregunta y que podamos respondernos con mucha sinceridad y que podamos meter el dedo en la llaga hasta donde haga falta pues para purificarnos y limpiar también nuestro intento, nuestra intención a la hora de compartirnos como servidores. Y no solo decir, no me des de esta copa amarga, sino dame tres copas amargas. O sea, como, uy, qué rico, viene la cuarta, estas tres ya me las harté y estuvieron buenas. Tal cual.
Pues muchas gracias, corazón, que nos escuchaste, que estuviste con nosotras este tiempo. Nosotras que sabemos que el tiempo es el recurso más valioso. Gracias, gracias por regalarnos de tu tiempo, por escucharnos, por tejer palabra con nosotras y que esta conversación siga y siga porque está muy buena. Se nos viene un episodio más en esta estructura que tenemos montada para compartir lo que queremos compartir contigo, pero no dudes en contarnos en comentarios si hay algún otro tema con respecto al servicio que quisieras que tratáramos, porque estaremos seguramente encantadas de seguir hilando, de seguir, ¿no? Como viendo este hilito a dónde nos lleva. Y bueno, seguimos escuchándonos y viéndonos en el próximo episodio de este podcast, Tu medicina no se sostiene sola. Besito.